con cierta conciencia, ¿ya? La naturaleza lo hace, valga la redundancia, naturalmente. ¿Ya? Entonces, vuelve a la situación en la que tú quieres salir de tu casa y quieres venir acá a la universidad. Tú averiguas un poquito y dices, bueno, ¿cuál será la ruta más rápida para llegar? Te pones a mirar el Google Maps, te pones a mirar rutas, preguntas a tus compañeros, qué sé yo, para más o menos saber cuál es la mejor opción para venir de tu casa acá a la universidad. Eso es lo práctico. ¿Qué no es lo práctico? Ponerte a probar todas las rutas posibles. Ya, qué sé yo, me voy a Chorrillos y luego vengo para acá, me voy primero al Cono Norte, luego vengo para acá. Esas son todas las posibilidades y no es sensato ponerse a probar todo eso porque pierdes tiempo, pierdes dinero, pierdes recursos, etc. Entonces, tú tienes, así como la naturaleza, que pensar en una opción, anticiparte. Entonces, tú vas a, digamos, a precalcular una ruta, por decir. ¿Ya? La naturaleza hace lo mismo. Esto es lo que nosotros llamamos optimizar, ¿ya? Y como digo, la naturaleza hace lo mismo. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos a la naturaleza? Mediante las matemáticas, ¿ya? Como digo, soy físico, entonces el contexto del que les voy a hablar es un contexto físico, extendible a sus áreas, obviamente, y el lenguaje necesario para entender lo que está haciendo la naturaleza son las matemáticas. Van a reconocer varias cosas, espero. Algunas otras por ahí las tengo que explicar. Quizás más que explicar conceptos matemáticos, que yo sé que todo el mundo aquí ya ha pasado por cálculo de una variable, quizás yo les he enseñado cálculo de una variable, quizás antes, después, lo que sea. Por ahí te tengo que explicar notación, ¿ya? Pero es solamente notación. Vas a reconocer integrales, vas a reconocer derivadas, vas a reconocer productos escalares, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, principio de Fermat. Fermat, hace tiempo, estableció un principio. Él dijo, la luz viaja en línea recta, ¿ya? Y todos, sí, ¿cierto? Haces un huequito en tu techo, la luz pasa como un rayo, si hay bastante polvo en tu casa, pasa como un rayito. Entonces, en la época de Fermat eso fue suficiente como para que él diga, bueno, la luz viaja en línea recta, ¿ya? Vamos a decir que la luz viaja a velocidad constante. Entonces, tú que ya sabes que distancia es velocidad por tiempo, básicamente porque comparas unidades, ¿ya? Tú puedes establecer un pequeño jueguito, un diagramita como este. La luz sale desde el punto que está ahí a su izquierda y va al punto que está a la derecha. Rebota, porque estamos hablando solo de reflexión, en esta zona de aquí. Tú ya has llevado óptica o ya has llevado lo mínimo de física para darte o para convencerte de que esto es cierto. La luz rebota en un punto y va para otro punto. Fermat te dijo en línea recta. Lo puedes probar con láseres también. Renato, ¿qué pasa si la luz atraviesa acá? No me interesa, ¿ya? La luz está viniendo para acá y luego rebota para acá. Hay una vertical, al que podemos llamar de vertical, ¿ya? Con el que el rayo forma un ángulo alfa a la hora de incidir y a la hora de ser reflejado un ángulo beta, con esa misma vertical, ¿ya? Entonces, tú ves ahí esa situación general, esa es la propuesta, ¿ya? Luego ves un punto acá en el que yo, bueno, estratégicamente, ya puse la conclusión, pero vamos a empezar por acá. Digamos que esos puntos están separados a una distancia L y el punto de partida de la luz está a una distancia H de el espejo, el piso, lo que sea que está reflejando esa luz o ese rayo de luz. Tú puedes fácilmente hacer un modelo de lo que está haciendo la luz y puedes calcular una función de tiempo. Ya tienes el tiempo t, tienes el tiempo que tarda la luz, esa raíz cuadrada x cuadrado h cuadrado sobre v, asumiendo que la velocidad de la luz es constante. Entonces esta distancia o este tiempo es esa primera parte y luego el tiempo desde este punto a ese punto pues es la segunda parte, ¿ya? ¿Qué te dice Fermat? Fermat te dice que la luz va a viajar de tal manera que hace que ese tiempo sea el mínimo posible, ¿ya? En esa época quizás Fermat no tenía las herramientas matemáticas, o quizás sí, porque es más o menos en la misma época de Leibniz, Newton y toda esa gente, ¿ya? Obviamente él sabía de algunas cosas que Newton hacía en Inglaterra, Leibniz estaba haciéndolo en donde sea que haya estado, Inglaterra también creo, o Alemania, qué sé yo, donde sea. Entonces, él lo propuso, de ahí que sea su principio. Con nuestras herramientas ahora,
de Newton y Leibniz, básicamente, del cálculo. Tú construyes esa función y quieres probar cuál es el valor mínimo de ese tiempo. ¿Y dónde es que ocurre? ¿O cuándo es que ocurre? ¿Cuándo? Entre comillas, porque cuándo es siempre tiempo. ¿Cuándo quiero decir para qué valor de x ese tiempo se hace mínimo? ¿Ya? Entonces, lo que tú vas a hacer es un ejercicio que es posible que te haya dejado en tu curso de cálculo o alguien de cálculo te haya dejado este ejercicio. Te plantea la función y lo que tú tienes, pues, obviamente, tu función t de x, vas a establecer el dominio de 0 a L. Fíjate que acá x va de 0 a L, espero que todo el mundo se convenza de eso. X no puede ser más grande que L, si no te sales de la situación. Entonces, bueno, tenemos ahí nuestro dominio. H, la altura con respecto a ese piso, o sea, tú estás con tu láser acá, tu láser disparas a una cierta altura. H no puede ser negativo porque no estarías debajo, no tiene sentido, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer con esto es dibujar, ¿ya? Si quieres. Yo recuerdo que en algún momento les enseñé en cálculo de una variable que a veces es... Un dibujo siempre es útil como referencia, ¿ya? Pero una vez que tú conoces qué hace la función, su dominio, su rango, la primera derivada, la segunda derivada, básicamente tú ya puedes, si quieres dibujar la función, y si no quieres, pues simplemente usando esos datos, tú ya sabes cómo se comporta la función. Ya esto a ustedes les ayuda a dibujar para funciones sencillas, pero si ya trabajas en computacional, en ingenierías con funciones más complejas, pues no tiene mucho sentido dibujarlas, o a menos que tengas por ahí GeoGebra, alguna cosa que dibuje, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente, en principio, un ejercicio de cálculo de una variable. Calculas la primera derivada, ¿ya? Y dices dónde esa primera derivada se hace cero, ¿ya? Aparte de eso, tienes los datos de cuál es el tiempo en cero, o cuánto vale la función en cero y cuánto vale la función en L. Simplemente evaluando esta funcióncita en sus extremos, o sea, para x igual a 0 y para x igual a L. Ya tienes esos datos, ¿ya? Entonces, lo que vas a hacer es, haces las cuentas de la derivada, las voy a colocar acá, si quieres las haces en tu casa, pero te vas a dar cuenta de que el valor extremo, o el valor crítico, como se llama en matemáticas, que hace que esa derivada sea 0, pues es L medios, ¿ya? En este valor, la derivada de esa función se hace 0. Y tú dices, bueno, eso es un valor crítico, es un valor extremo, quiero saber si eso es máximo o mínimo o punto de silla. Entonces calculas la segunda derivada y te convences, usando tus cálculos, que la segunda derivada es positiva en ese valor, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto con estos datos? Que en ese punto x estrella, L medios, o sea, a la mitad de la separación, ese valor del tiempo es mínimo. Entonces, vuelves a tu dibujo, acá, y dices, para x igual a L sobre 2, tú estás justo acá al medio. Si la altura es h, si este es L sobre 2 y la distancia de ancho es L, obviamente esto también es L medios. Conclusión, alfa y beta son iguales, ¿ya? Entonces, este ejercicio sencillo de cálculo de un mínimo en particular, te ayuda a deducir lo que Fermat en su momento te dijo que era, bueno, el principio de reflexión, ¿ya? El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Entonces tú dices, claro, vas y lo pruebas en cualquier espejo, en un tanque de agua, agarras tu láser, apuntas hacia acá, rebota, mides el ángulo y es igual a este de acá. La naturaleza hizo eso. Claro, tú en la representación matemática que estás haciendo de esto, tuviste que calcular una función, hacer tus derivadas, etc. Como dice la primera parte del título, la naturaleza no se puso a probar todas las posibilidades y dijo, aquí. La naturaleza básicamente ya lo hace otra vez naturalmente. Nosotros en nuestra representación matemática lo entendemos de esta manera y concluimos lo que acabo de concluir. Ya, en este ejercicio bastante sencillo, tú empiezas, la gente en esa época dijo, pues bueno, es un buen punto de partida, porque en física, en ciencias, en ingeniería, etcétera, en cualquier área de conocimiento que involucre matemáticas, que estén relacionadas con la naturaleza, los puntos críticos o los valores extremos, sean máximos o mínimos, son importantes. Yo pude haberte hecho un ejercicio acá de máximos y mínimos en beneficio, por ejemplo. Te hago una función beneficio económico, número de máquinas,
costo de las máquinas, función beneficio, función gasto de tu empresa, por ejemplo, y te puedo decir en qué punto el costo es mínimo y el beneficio es máximo. Y es básicamente el mismo ejercicio, ¿ya? Ahora, esto es en cuestión de cualquier función que tú uses para modelar. Pero ¿qué pasa si lo llevamos a la propia naturaleza? ¿Qué hace la naturaleza? Por ejemplo, si tienes este objeto de aquí y este objeto cae en línea recta, tú dices, pues bueno, cayó en línea recta. ¿Cuáles son las otras posibilidades? Que caiga, yo lo suelto y hace esto de aquí, viene por acá, se va para chorrillos, vuelve y cae otra vez al suelo. Claro, tú dices, sí, son las posibilidades, ¿no? Porque, bueno, pero obviamente de lo cotidiano sabemos que esto va a caer en línea recta y ni te sorprende, ni siquiera te preguntas qué va a pasar o si hay otras posibilidades, hay otras chances, quizás las hace, pero la que te muestra es esta caída vertical. O si lanzas un objeto de esta manera, va en parábola y tú dices, ¿será que hay otras posibilidades? ¿Será que hace zigzag? ¿Qué sé yo? Ya, este ejercicio, la naturaleza te muestra este resultado y nosotros, mediante un principio, podemos decir, y matemáticas, podemos decir que este principio es básicamente algo que la naturaleza hace por defecto y nosotros comprendemos y podemos usar a nuestro favor para diferentes modelos. ¿Ya? Estamos, ¿cómo se puede decir? Explotando algo que la naturaleza hace. Básicamente la ingeniería, la ciencia es lo mismo, ¿no? La naturaleza te pone una montaña y tú pones una rampa ahí. La naturaleza te pone un río y tú sacas energía. La naturaleza te pone el sol y tú sacas energía. O sea, nosotros siempre nos aprovechamos de algo natural, ¿ya? Entonces, vamos a pensar, vamos a ir un poquito a la física y espero que no se asusten con esto. Notación. Las letras que están en negrita son vectores, el puntito arriba es una derivada con respecto al tiempo, y ahí, debajo de cada letrita, es un número de 1 hasta n. ¿Ya? 2, 3, 10, 20, 30. Ya está. Espero que no se asusten con eso. Tienes un número de partículas n. 10, 20, 50, 100.000, 2.000. ¿Ya? Y vamos a trabajar con el espacio de 3 dimensiones. Quiere decir que cada partícula tiene 3 grados de libertad. O sea, se puede mover para acá o para arriba. 3. Si son n de ellas, hay 3n grados de libertad. ¿Ya? En ingeniería, en computación, más en computación, si no me equivoco, se trabajan con grados de libertad muy grandes, 100, 200, 3.000, 4.000. ¿Ya? Pero en este caso son partículas. ¿Qué te dice Newton? 1.600 y alguna cosa. La fuerza que siente cada partícula es ahí. Es por definición la tasa de cambio, o la razón de cambio con respecto al tiempo, de una cosa que se llama momento. El momento, a su vez, es la masa de cada partícula, por eso la I, esa M es masa. Y ese R con un puntito arriba es la posición de cada partícula y su cambio en el tiempo, la velocidad. ¿Ya? Entonces, esta ecuación que está acá abajo, espero que sea obvio para todo el mundo, simplemente agarré el P punto que está ahí, lo pasé para el lado izquierdo y lo multipliqué acá por una variación pequeña en el vector de posición. R es el vector de posición. Entonces, si te acuerdas un poquito de tu clase de física, de óptica, etc., yo estoy calculando ahí un trabajo, ¿cierto? Fuerza multiplicado escalarmente, por ese puntito, por pequeña variación en la posición. Entonces, yo coloco esa variación ahí y te puede parecer un poco raro el símbolo, o sea, tú estás quizás más acostumbrado a poner un triangulito de variación, pero ese simbolito ahí quiere decir variación virtual. ¿Ya? Virtual quiere decir que no es una variación real. Imagínate que me la estoy imaginando. ¿Ya? Entonces, sí. Entonces, lo que pasa de esta ecuación aquí arriba, que te puede parecer obvia, es lo que se conoce como el principio de D'Alembert. ¿Qué te dice? Sí, Newton te dice que lo de arriba está bien, todo bien. Pero si paso eso para el costado, eso de ahí es una situación de equilibrio. Perdón, esa definición de fuerza, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo paso P a este lado? Yo tengo esta expresión, y en lo que se convierte esa definición dinámica es en una situación estática. ¿Por qué? Lo de arriba es dinámica, porque es fuerza y definición de fuerza. De este lado es fuerza y otra fuerza. ¿Ya? D'Alembert dijo, voy a imaginarme que P punto es otra fuerza, ¿ya? Que está en equilibrio, por eso el cero, con la primera fuerza. Entonces, eso de ahí, con su sumatorio, porque lo estás haciendo para todas las partículas, es Newton, solamente que reversionado, podemos decir.
Ya, ese es el principio de Allenberg y tú dices, Renato, ¿eso es obvio? Sí, es obvio. Ya, el trabajo realizado por un montón de partículas que están en equilibrio con una fuerza externa es igual a cero. Ya, porque están todas quietas. Como no se están moviendo, pues no hay ningún trabajo involucrado. ¿Por qué esto es interesante? Ojo, y ojo a esto, Newton, de Allenberg, que es Newton, ¿ya? Te lleva a algo súper curioso. Y ojo, aquí otra vez, no se asusten con las notaciones. Igual ustedes ya han pasado tiempo en matemáticas, ya deben estar bastante adaptados a notaciones y notaciones y notaciones. Ya lo importante es que, si lo dudas, por ahí lo preguntas. R punto es el vector de posición de la y-ésima partícula. Cada una depende, obviamente, del tiempo. Si yo estoy en esta posición, pues me muevo, depende del tiempo. Ese QJ es otra coordenada, ¿ya? A veces, y te ha pasado en ingeniería, en ciencias de datos, computación, física, matemática, lo que sea, que a veces es más práctico escribir las coordenadas en términos de otras coordenadas. Si por ejemplo te estás moviendo bajo una restricción circular, trabajar en coordenadas cartesianas no es práctico. Entonces tú dices, pues bueno, voy a polares. Si me estoy moviendo, por ejemplo, sobre la superficie de la Tierra, y el centro de la Tierra es el centro de coordenadas, no es muy práctico escribirlo en las tres dimensiones cartesianas, x y z. Lo que haces es convertir tu ejercicio en algo en coordenadas esféricas. Si te mueves en un cilindro, pues cilíndricas. Si te mueves en hipérbolas, coordenadas hiperbólicas, etc. Hay un montón de sistemas de coordenadas. Entonces, esa letra Q es ese otro sistema de coordenadas, ángulos, lo que tú quieras, ¿ya? La variación de ese vector, espero que todo el mundo se convenza, es simplemente eso de ahí, ¿ya? Es la tasa de cambio o la variación del vector posición en un sistema de coordenadas, es la derivada parcial de la posición original con respecto a la nueva y multiplicado por la variación de la nueva, ¿ya? Con esto calculas la velocidad, simplemente R punto, haces tu cadenita, todo bien, y te das cuenta de un detalle, ¿ya? La derivada de la velocidad, mira acá, con respecto a QJ punto, o sea, acá, es simplemente este término de aquí, porque el otro término no depende de QJ. Y tú dices, ya, vamos a necesitar esta expresión. Acá ves una segunda derivada con respecto al tiempo. Lo que se suele hacer en ingenierías, en todas las áreas que involucran matemáticas, es reorganizar esto como una derivada total. Te puedes convencer que si agarras este término y lo pasas para acá, esto de aquí es cierto. Este término es cierto. Se distribuye aquí, primer término, luego R punto por la derivada de esto, es este término de acá, entonces esto es cierto. ¿Ya? Herramienta matemática. Nada más. Algo que podrías hacer en vectorial, o seguramente has hecho en vectorial, o vas a hacer en vectorial, ¿ya? Y tienes, bueno, esas expresiones que son útiles. Véanlas bien, contémplenlas, porque acá vas a usarlas. Como sabes, ya R punto es la velocidad, y tienes que la derivada de R con respecto a QJ, esto de aquí, es la derivada de la velocidad. Tienes derivada de R con respecto a QJ, intercambias la derivada con respecto al tiempo con la derivada parcial con respecto a QJ. Ojo al detalle, la derivada total, la derivada parcial, ¿ya? Entonces, con esto tú tienes tu expresión, la expresión que está arriba. Es masaje matemático, nada más, ya no te asustes, todavía no estoy haciendo nada conceptual. Tú lo puedes seguir, si te concentras, lo sigues. Entonces, después de un rato en el que te has dado cuenta de todo lo que necesitas, esta expresión de aquí, esta de acá, la vas a completar. Tienes la expresión de R con respecto a QJ y multiplicado escalarmente por la segunda derivada. Completas de ambos lados acá, multiplicas la masa, multiplicas la variación con respecto a QJ y se arma un bloque. Un detalle que aquí obvié porque por cuestión de espacio, también medio por elegancia. Cuando tú veas un índice repetido, I con I, J con J, todo lo que está en I está sumado. Todo lo que está en J está sumado. ¿Ya? Entonces, ahí hay una suma. O sea, acá también hay una suma. ¿Ya? Lo que veas en J, está sumado. Sumado en J. Y lo que está en I con I también está sumado. ¿Ya? J va desde 1 hasta 3n. ¿Ya? E I va desde 1 hasta n.
Entonces, cuando haces todo este armazón, bueno, tienes ese bloque que está ahí. Lo armas bonito y te das cuenta que hay una velocidad módulo al cuadrado sobre 2, velocidad módulo al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Por otro lado, tienes la expresión, ojo, estoy armando, si por ahí no te ubicas todavía, estoy armando este término de acá. ¿Ya? Y falta el término de f multiplicado por la variación de RI. Entonces, f multiplicado por la variación de RI en las nuevas coordenadas te queda así. ¿Ya? Entonces, esto es simplemente lo que estaba escrito antes multiplicado por FI. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque el término que está acá, FI, está sumado acá, derivada con respecto a QJ, se va a convertir en otra fuerza. Llámale a esto fuerza generalizada. Mira, fuerza en tus coordenadas, variación en tus coordenadas, nueva fuerza. O sea, es la misma cosa. Solamente has cambiado de coordenadas. Digamos, tu fuerza en cartesianas, tu fuerza en esféricas. Pero es la misma cosa. Ahora, una cosa importante en física y en matemáticas, etc., es que nuestras fuerzas, vamos a asumir que nuestras fuerzas provienen de un potencial. ¿Ya? Ahora, el significado físico de potencial, pues la función que genera las fuerzas, desde el punto de vista matemático. Entonces, la fuerza es el gradiente con negativo. Ese negativo es estratégico, pues, está ahí, por definición. Tú puedes definir esto para que tus ecuaciones queden bonitas con un más, con un menos, queda más chévere con un menos. Entonces tienes tu gradiente en las coordenadas antiguas, ¿ya? Por eso tienes tu i aquí. El i es el índice de las coordenadas antiguas. Esto es en tus coordenadas antiguas, y en tus nuevas coordenadas es la derivada parcial QJ. Esto de aquí es un gradiente, derivadas parciales. Esto de aquí también es un gradiente, solamente que en QJ, en las nuevas coordenadas. Entonces, tienes un potencial acá que dependía de tus coordenadas antiguas y simplemente cambiando de coordenadas puedes escribirlas en las coordenadas nuevas QJ, bueno, QK aquí. Estas llaves a cada lado indican un conjunto. Ya, o sea, para no escribir todo esto aquí, 1, 2, 3, 10, 20, 30, puse un conjunto ahí, ¿ya? Entonces, mi fuerza, la original, y mi fuerza, la nueva, vienen de un potencial. Esto de aquí es algo que tú estás estableciendo. Y es cierto porque el potencial, la fuerza gravitatoria proviene de un potencial, el potencial, la fuerza eléctrica proviene de un potencial, el magnetismo proviene de un potencial. Entonces tú dices, pues bueno, en general las fuerzas vienen de potenciales. Esto de aquí es algo que nosotros suponemos para esta construcción. En realidad, si quieres ser un poquito más amplio, no todas las fuerzas provienen de potenciales, ¿ya? Pero esos son casos más exóticos que no caen acá. Entonces, ya con todo eso armado, de tu clase de óptica, de tu clase de física 1, física 2, el término cinético es la mitad de la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado, donde ese v cuadrado es el producto escalar de dos vectores, ¿ya? Esa es la función de energía cinética, y date cuenta de un detalle: la energía cinética solamente depende de las velocidades, ¿ya? Entonces, vuelves a tu expresión, a la expresión original, o sea, acá, y con todo el armazón que has hecho aquí, lo puedes acompañar ya en tu cuaderno, con tu familia, puedes darte cuenta que esa expresión es esto que está aquí, la segunda línea desde arriba. ¿Ya? Y aparte de eso, como QJ viene de un potencial, completas este término de aquí, porque QJ de ahí es menos la derivada de un potencial, y se incluye acá. Ahora me vas a preguntar, Renato, ¿por qué coloqué acá V de la nada? Fíjate, la derivada con respecto a Q punto, pero esa derivada con respecto a Q punto del potencial es cero, porque yo estoy diciendo que esto depende solamente de las posiciones, no de las velocidades. Entonces yo agrego un cero, ¿ya? Porque es cero. Entonces tú construyes esta cosa de aquí, derivada con respecto al tiempo total de esta derivada, de esta cosa que acabas de encontrar, y aparece otra vez acá, variación cero. Entonces, llámale a esa diferencia lagrangiano, ¿ya? Te vas a acordar un poquito de lagrangiano porque si has hecho optimización, el lagrangiano es cuando haces tus multiplicadores de Lagrange. Ya Lagrange hizo esto y también hizo los multiplicadores de Lagrange, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Tú has encontrado una función
que depende en la parte cinética de las velocidades y en la parte potencial solamente de las posiciones, generalizadas, las nuevas variables, ¿ya? Entonces, te vas a dar cuenta que la ecuación que tú tenías acá, esta ecuación de aquí, que si vuelves un poquito hacia atrás, era Newton, ¿ya? Porque fíjate, ley de Newton rara, simplemente pasando por un costado, esto se convierte en esto de aquí, en la segunda línea. Ya, eso de ahí es la ley de Newton. Claro, más linda, no más estética. Esto es lo que se conoce como mecánica analítica. Newton en su época trabajaba con vectores, con fuerzas, ¿ya? Hacía sus SLs y todas esas cosas. Pero apareció la mecánica analítica y te dijo, solamente dame un potencial. Escribo esas ecuaciones y si esas ecuaciones de ahí te llevan a una ecuación, bueno, obviamente te van a llevar a una ecuación diferencial, porque ves derivadas, ves un igual, derivadas e igual es una ecuación diferencial en general. Esto de aquí, las leyes de Newton, son lo mismo que esto. Estas dos generan la misma ecuación diferencial. Y tú te estarás preguntando, ya Renato, pero como te digo, ¿para qué sirve todo esto? A veces trabajar de esta manera es un poco difícil para algunos casos. Entonces, por eso tú escribes el lagrangiano y desde el lagrangiano tú escribes las ecuaciones dinámicas. No necesitas hablar de fuerzas. Y el detalle de esto es que es extendible. Tú no necesitas, esto es física, ¿ya? Si tú escribes un lagrangiano, por ejemplo, si estás trabajando con circuitos, estás trabajando con computación, estás trabajando con biología, estás trabajando con lo que tú quieras, y escribes un lagrangiano, las ecuaciones dinámicas son estas. Entonces, tú ya tienes una ecuación diferencial asociada a tu situación. No viene de fuerzas, porque no estás trabajando con fuerzas, pero ya tienes una ecuación diferencial que te dice, así se va a mover el sistema, ¿ya? Ahora, como la derivada del lagrangiano con respecto a Q punto, siempre ya te bota una primera derivada, o sea, un Q punto aquí, acá te va a botar una segunda derivada. Espero que todo el mundo se convenza de esto. Y de este lado están las partes que pueden ser dependientes solamente de posición, pero esto también puede ser extendible al caso en el que tú tengas un potencial también dependiente de las velocidades. ¿Cómo lo diferencio de la parte cinética? Porque el potencial también podría tener parte de velocidad. La parte cinética son velocidades al cuadrado, ¿ya? Si el potencial depende de las velocidades, lo hace de forma lineal, cúbica, lo que tú quieras. Si es la parte cuadrática de las velocidades, eso es cinético, ¿ya? Entonces, todavía eres capaz de separar parte cinética y parte potencial. Entonces, si estás concentrado y no te has dormido todavía, espero que esto sea interesante. Newton, reescrito. Haz una pausa ahí, reflexionas, y vamos a hacer un poquito de cálculo variacional, ¿ya? Vas a hacer una pausa en física, esto no tiene que ver con física en principio. Vas a agarrar una función y cualquiera, y de x, y vas a decir, voy a considerar dos extremos, una función cualquiera, es tu función, punto inicial, punto final, la función hace lo que tú quieras. Exponencial, lineal, cuadrática, raíz cuadrada, lo que tú quieras. Pones un punto inicial y un punto final. Y vas a definir, como en cálculo de una variable, una integral. Ese f de y primado, x, es una función cualquiera, ¿ya? Yo construyo una función, qué sé yo, y multiplicado por seno de y punto sobre x. Esa es una función. De tal manera que en esa función f, y, es su derivada, y esta es la variable independiente ahí. Y primado es la derivada, ¿ya? Ojo, cuando yo coloco un puntito en lo de antes, eso es explícitamente una derivada temporal, ¿ya? Si yo coloco un y primado, es la derivada usual con respecto a la variable independiente. Entonces, esa es mi integral. Como en cálculo de una variable, como en ingeniería, como en computación, una integral siempre va a aparecer. Ahora, imagínate que yo estoy pensando, imagínate que esa integral sea el beneficio. Entonces, yo quiero optimizar ese beneficio, ¿ya? O quiero que sea el beneficio máximo, o que sea el tiempo mínimo, que sea, qué sé yo, el trabajo mínimo, el trabajo máximo. Quiero poner una condición en esa integral. Si esa integral representa algo que a ti te importa, lo que sea, yo quiero saber cuándo es más, cuándo es menos, etc.
lo que vas a hacer es hacer una pequeña deformación. O sea, agarras la función de partida y la apartas un poquito de ella. Este alfa es pequeño y ese eta de ahí, bueno, y evaluado en cada lado es así y así. Y este eta se hace 0 en los extremos. ¿Ya? O sea, la función hace un viaje desde este punto hasta este punto y lo que tú estás haciendo es, a medio camino, la sacas un poquito. ¿Ya? Pero en los extremos, el punto de partida y el punto de llegada son los mismos. ¿Ya? Por eso eta es 0. Entonces lo que tú vas a hacer es componer una nueva integral donde has hecho la deformación, esa misma integral. Solamente que ahora dependes de este parámetro pequeño alfa. ¿Ya? Esa misma, mira, de x1 a x2, tus integrales, esto sigue siendo cierto. Detalle, ahora tu derivada ya no es una derivada ordinaria, sino es una derivada parcial. ¿Por qué? Porque has metido un nuevo parámetro acá. Acuérdate, si tienes una derivada total u ordinaria, es porque esa variable es la única. Como ahora tienes x y tienes alfa, tu derivada con respecto a x, y' es parcial, porque hay otra. Entonces, esta es una nueva integral y la pregunta sigue siendo la misma. Yo quiero saber cuándo esa integral toma un valor crítico, sea máximo, mínimo, silla, lo que sea. Primero crítico. Entonces vas a hacer un ejercicio de cálculo de una variable. Porque acuérdate, en esa época pues era lo que había nada más. Y suficiente. Le haces lo que le hacías a las funciones en cálculo de una variable. Calculas la derivada con respecto al parámetro de deformación. Igualas el parámetro de deformación a 0, porque al final lo tengo que quitar porque tú estás analizando la función original, no la función deformada. Entonces, quieres saber cuándo eso es 0. Y eso de ahí va a establecer una condición sobre tu función y. ¿Ya? Vuelvo, tenías tu integral, tenías una función f, esa función f dependía de y' y la variable independiente. Deformas y estás buscando cuándo esa integral toma un valor crítico o estacionario. ¿Ya? Haces tus derivadas bonito acá, todo bien. Luego haces una pequeña jugada. Vas a escribir esto de acá. Te va a quedar una cosa curiosa. Te va a quedar una derivada total acá de todo este bloque aquí. Y si recuerdas esta derivada de y con respecto a alfa, derivada de y con respecto a alfa, si tú vuelves un poquito por acá, la derivada de y con respecto a alfa es eta, porque esto de acá depende de alfa solo aquí. Esto depende de x. Entonces, él se va y queda solo él. ¿Ya? Y te va a quedar esta integral. Así. Entonces, cuando tú evalúas esta integral, porque por el teorema fundamental del cálculo que te enseñé hace muchos años, otro profesor te enseñó hace muchos años, tú vas a evaluar el término de derivada total en los extremos. ¿Ya? Pero te vas a dar cuenta, por la condición, de que eta tiene que ser 0 en los extremos. Entonces, el término de derivada total allá atrás se hace 0. Porque ya lo evaluaste. Y a medio camino acá te queda eta diferencial de x y un bloque en medio. ¿Ya? Haces la condición, ya hiciste tu derivada con respecto a alfa, la has condicionado para que sea 0, tú quieres la condición. Haces alfa igual a 0, ya no aparece alfa, entonces las derivadas, la derivada de y con respecto a x ya no es parcial, sino es total, porque solamente depende de x. Y te vas a dar cuenta que si eta es una función diferente de 0, la integral, que es diferente de 0, será 0 solamente si lo que está ahí en medio de los paréntesis es 0. ¿Ya? Como te digo, esta derivada que antes era parcial, ahora es total, porque esta función ya no depende de alfa, porque hiciste alfa 0. Te queda de esta manera. ¿Ya? Esa es la condición para que esa integral tenga un valor estacionario o crítico. Cuando la función y cumpla esta condición, esa integral será mínima, o estacionaria, perdón, no mínima. Entonces, vuelve acá, me había olvidado de contarte, j depende, y puse ese símbolo que no es un paréntesis, corchete, dependiente de y, porque tú pensarás que es una función, como y de x, pero en este caso es integral. Como depende de qué función coloque, se convierte en un funcional. Es como si fuese una función de función. ¿Ya? Entonces, para diferenciarlo, esa función, a la hora de cambiar, cambia la integral. Que es como si cambiaras la variable x para cambiar y. ¿Ya? Por eso se llama funcional. Formalismo. ¿Ya? Entonces, llegas a la conclusión
y espero que sea interesante, de que esa integral se hace estacionaria si y cumple eso. Entonces, te podrías estar preguntando, bueno, te pregunto, ¿a qué se parece eso? Si has estado atento y no te has dormido, se parece un poquito a esto, ¿no? Pero esto de aquí, ¿de dónde lo saqué? Lo saqué de Newton. ¿De dónde saqué la condición? Del cálculo variacional. Entonces, tiene algo que ver, ¿ya? De ahí viene, bueno, antes una pausita, siguiendo con lo del cálculo variacional. Imagínate que mi función J es T depende de lo que esté ahí dentro en ese camino, Y. Ya, ese diferencial de S es un camino, no tengo para dibujar acá, espero que se entienda, es como una línea aquí, diferencial de X, diferencial de Y, y acá tienes la hipotenusa, diferencial de X cuadrado, diferencial de Y cuadrado, raíz cuadrada. Si haces uno en función del otro, Y en función de X, te queda lo que está ahí. Entonces, lo que tú tienes es un funcional tiempo dependiendo de Y. Si yo cambio Y, cambia el tiempo en esta integral. ¿Ya? Entonces quiero saber cuándo este tiempo toma un valor extremo. ¿Ya? T, distancia sobre velocidad, eso es tiempo. Entonces, es el tiempo de viaje de un rayo de luz. No necesariamente en línea recta, pero te vas a dar cuenta que cuando resuelvas la integral usando cálculo variacional, o no cuando resuelvas la integral, cuando establezcas la condición, haces tu integral, ahí usas la condición, ¿ya? Te va a quedar que esa derivada es 0, por lo tanto lo que está dentro es constante. Si esto es constante, quiere decir que y' es constante, porque constante arriba, constante abajo. Y' constante, ¿qué cosa es? Y es recta. ¿Ya? Entonces, eso es el principio de Fermat, deducido desde el cálculo variacional. Fermat te dijo, desde un huequito la luz viaja en línea recta, entonces el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, y todo el mundo chévere. Ya, ahí está la derivación usando cálculo variacional. ¿Cuál es la conclusión? Que ese tiempo es un tiempo extremo. ¿Ya? Ahora, ¿será máximo? ¿Será mínimo? Si eso viaja en línea recta, la línea recta es como si yo te dijera, para ir desde acá para tu casa, si yo viajo en línea recta, vas a ocupar el mínimo tiempo, ¿cierto? Medianamente obvio. Vas a atravesar edificios, claro, pero vas a ir en línea recta. Si yo viajo de otras maneras, va a tomarme más tiempo. Entonces, sin hacer más cálculos, la línea recta es la que hace que el tiempo de viaje de la luz sea el más chico. Principio de Fermat derivado desde el cálculo variacional. ¿Ya? Listo. Hamilton. ¿Ya? El cálculo variacional. Mira, las ecuaciones de Euler-Lagrange, escritas de esa manera, o de esa manera, se han pasado para el otro lado, vienen de hacer mínimo algo. ¿Ya? Hacer extremo algo, no mínimo. De hacer extremo algo. Esa cosa que tú haces extrema, de que le aplicas cálculo variacional, es a esta integral. S funcional de Q, y lo que está dentro es L. Porque acuérdate, acá te salía una condición para F, y lo que estaba dentro de la integral era F. En Euler-Lagrange, que es Newton, tienes L, entonces la integral debe ser L. ¿Ya? Llámala como quieras, llámale Renato, José, en esa época le llamaron acción. ¿Ya? ¿Qué es el lagrangiano? El que contiene la dinámica instantánea de tu sistema, parte cinética, parte potencial. El lagrangiano, ¿qué es la acción? Es la que contiene la parte dinámica, cinética y potencial, pero en todo el viaje. Una es una función instantánea, L, y la otra es una función, vamos a decir, global. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, te estás moviendo, estás haciendo cualquier cosa acá, entonces yo tengo un lagrangiano para ti, de lo que estás haciendo en ese momento. Ahora, si yo digo, ¿qué cosa estás haciendo durante 10 minutos? Eso ya se convierte en una acción. Durante ese tiempo, en general, vas a hacer algo. ¿Ya? Entonces, por eso tú haces la integral. Es como un barrido de todas las cosas que vas a ir haciendo en pequeños instantes desde un punto a otro. Entonces, ¿qué te dice el principio de Hamilton? Ya teníamos Euler-Lagrange, Newton disfrazado, Newton aesthetic. Pero ¿qué te dice Hamilton? Te dice, el camino que escoge la naturaleza para hacer cualquier cosa
es el que hace que esta funcional sea extrema. No mínima, no máxima, no silla. Extrema. ¿Ya? Que su derivada sea igual a 0, bla, 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 te salen esas condiciones. Entonces, la naturaleza hace esto naturalmente. Nosotros hemos traducido todo esto en matemáticas y nos hemos dado cuenta que efectivamente, si un objeto cae de esta manera, así, lo hace en línea recta, porque hay un lagrangiano que te dice que la caída recta de esta manera es la que hace extrema esa acción asociada a ese movimiento. Por eso no hace otras cosas, porque te va a tomar valores diferentes esa acción, esa funcional. Entonces, el valor extremo de esa acción es el que va en línea recta. Ahora la pregunta es, y ahí el título, eso es el principio de mínima acción. Tenemos la acción, tenemos un principio, Hamilton, pero Hamilton fue cuidadoso y te dijo, esas ecuaciones de Euler-Lagrange son las que extremizan la acción. Y tú, que bien has entendido cálculo de una variable y vectorial, si yo te digo extremizar, no es lo mismo que decir máximo mínimo. Para eso tengo que hacer un análisis de la segunda variación. Si esa segunda variación es positiva, tú hablarás de un mínimo. Si es negativa, hablarás de un máximo. Si es cero o es dependiente de algunos valores, dirás es un punto de silla. ¿Qué es un punto de silla? Imagínate, tú estás parado acá, tienes de este lado un pozo, ¿ya? Entonces, obviamente, si tú estás de este lado, vas a caer al pozo. Pero ¿qué pasa si estás en 3 dimensiones y hacia adelante yo tengo un barranco? Obviamente, si me muevo en esta dirección, caigo al pozo, pero si me muevo para adelante, me voy para abajo. Entonces, en esta dirección soy un máximo y en esta dirección soy un mínimo. Eso es una silla, ¿ya? Entonces, todo eso necesita ser establecido. Quizás esto en el fondo es un principio de mínima acción, no un principio de acción extrema. Hamilton es extremo. Vamos a ver si esto es máximo o mínimo en un caso, ¿ya? No sé si vamos de tiempo bien. Bueno. Como digo ahí, esas son las condiciones para un máximo o un mínimo, ¿ya? Cálculo de una variable. ¿Sí? Entonces, queremos saber si eso es máximo o mínimo y para eso, pues, vamos al socorrido oscilador armónico de que ustedes y todos los físicos y todos, bueno, más los físicos que los ingenieros, pero todo el mundo está harto de ver. ¿Ya? El oscilador armónico modela casi todo. Y si no lo modela, es una aproximación del oscilador armónico. ¿Ya? Modela esto, por ejemplo. Modela, qué sé yo, el movimiento del clima, tu movimiento en la vida, ciclos, van y vienen, etc. Ciclos que van y vienen, pero se van haciendo cada vez más pequeñitos, etc. Es un oscilador armónico, al fin. Ya. El lagrangiano para tu oscilador armónico es ese que está ahí. Renato, ¿cómo sé eso? Porque si tú calculas las ecuaciones dinámicas, o sea, Euler-Lagrange, o sea, le aplicas Newton, ya te va a quedar segunda derivada y esto que está acá. Renato, ¿cómo sé que eso es Newton? Multiplica todo por la masa y pasa esto para el otro lado. Masa por aceleración, fuerza. Del otro lado, la fuerza elástica. Eso es un oscilador armónico. ¿Ya? Ahora, aquí está el poder de este formalismo. El oscilador armónico es para un resorte. ¿Ya? Euler-Lagrange reproduce ese resultado y lo amplía. O sea, que esta ecuación no solamente vale para un resorte, vale para un péndulo, un ángulo que está oscilando, circuitos donde oscila la corriente, oscila la carga, etc. ¿Ya? Entonces, ahí ves un poquito que es más extenso de lo que tú creías con este formalismo. La acción asociada a ese lagrangiano, a esta situación, ¿será máxima, será mínima o es un punto de silla? Si usamos un solo ejemplo, ya podemos decir que será siempre máxima, será siempre mínima, será siempre silla. No. Pero te voy a mostrar con un solo ejemplo que llamarle principio de mínima acción no es del todo correcto. ¿Ya? Entonces, hacemos un poquito la jugada. Y aquí aparecen otra vez las matemáticas que seguramente has visto alguna vez. Ya vas a deformar la solución, tienes el oscilador alfa más un cachito que es una deformación. Ya haces que ese cachito sea cero en los extremos, estás tomando un tiempo cero y un tiempo t. ¿Ya?
Y si tú escribes tu acción, o sea, si tú agarras tu lagrangiano, este lagrangiano, metes en la primera derivada y en la función esta expansión de aquí, y organizas bien las cosas, que seguramente tú ya has hecho eso alguna vez en la vida, vas a escribir una parte que depende de alfa a la 0, una parte alfa a la 1 y otra parte alfa al cuadrado. Como si fuese una expansión de Taylor, ¿ya? El primer término es la lagrangiana, es simplemente el valor del x0, ¿ya? Eso es acción 0. Esa acción evaluada en la solución. Y tú quieres saber si esto, si haces una pequeña variación, se va para arriba o se va para abajo. Si se va para arriba, es mínimo. Si se va para abajo, es un máximo. Cálculo de una variable. Estás en un punto, si yo me muevo y me caigo, esto era un máximo. Si yo estoy en un punto, me muevo y me voy para arriba, era un mínimo, ¿ya? Entonces, el término de aquí es 0, porque la condición para esto era que esto sea 0. Entonces analizas la segunda variación, ¿ya? Eso es lo que te queda. Si esto es positivo, esto será mínimo. Si esto es negativo, esto será máximo, ¿ya? Si me desvío un poquito y esto se achica, o esto se achica, entonces eso estaba arriba. Si esto crece, entonces esto estaba en el fondo y se va para arriba. Como el fondo de un vaso, qué sé yo. ¿Ya? Y ese es el término que vas a analizar, el que está ahí. Ya, si está multiplicado por m medios, no te interesa. Te interesa la integral y esa cosa que está ahí dentro, ¿ya? Lo que vas a hacer es una expansión de Fourier, porque la expansión de Fourier básicamente se puede hacer en todas las funciones, bajo ciertas condiciones, obviamente, que estamos asumiendo que son ciertas. Entonces vas a decir que la función es esa sumatoria con esos coeficientes de una función seno. Primera cosa, si yo evalúo eso en 0, x1 se hace 0. Si evalúo t pequeño en t grande, también se hace 0. Entonces, esto de acá se cumple. Así que tu expansión vale. Porque me hubieses podido preguntar, Renato, ¿por qué no pusiste coseno? Porque no cumple la condición. Entonces, calculo la primera derivada y me queda esa expresión de ahí. Ya, eso sí sabes hacerlo. ¿Ya? Ahora, siempre por ahí podrías estar cuestionando el intercambio entre sumatoria e integral. Obviamente tienes que hacer el análisis de la convergencia, etc. El análisis de convergencia vamos a decir que lo has hecho. Para este caso, la sumatoria es convergente, entonces puedes intercambiar sumatoria con integral. Haces el intercambio de sumatoria con integral y te va a quedar esta cosa de aquí. Integral de 0 a t, olvídate de esto, Integral de 0 a t, seno con un coeficiente aquí y con otro acá, porque son dos sumatorias, ¿ya? Una sumatoria es para el seno solo, para x1 solo, y otra sumatoria será para el x1 con otro índice. Por eso tienes acá dos sumatorios. Si tú haces tu integral acá, no vamos a hacerla en detalle, porque eso es algo que sabes hacer, te va a quedar t medios. T medios escogiendo uno de los valores. No sé si han visto ustedes la función delta. Ya, cuando tú haces una sumatoria, tienes dos sumatorias y dentro te sale una función delta. Esa delta será 0 para valores que no son iguales de n y m, y será 1 si son iguales. ¿Ya? Entonces, lo que hace que m sea igual a n es que cancela su sumatoria. Es como si escogieras ya uno de los valores. Entonces, cuando escoges eso, t sobre 2 por delta, y escoges m igual a n, la sumatoria en m se va, porque ya escogiste uno de los valores. Entonces te queda an cuadrado, ¿ya? Porque antes lo que tenías era un an y un am. Como te sale un delta, se escoge m igual a n y te queda cuadrado. Listo, tienes ese término ahí para la segunda variación de tu acción, ¿ya? Llama a ese término que está ahí entre paréntesis lambda y vas a hacer un análisis. Y acá va la curiosidad. Si haces un análisis para eso, N1, ¿ya? Entonces vas a tener una condición. Vas a decir que esa variación será positiva si esto se cumple. Entonces, si esa variación es positiva para el primer término, fíjate, si esto de aquí es mayor a 0, quiere decir que esto es cierto, ¿ya? Y si yo empiezo a colocar n aquí, n cuadrado, lo será para n2, 3, 4, 10, 20, 30. Porque si ya el primer término de esa diferencia es mayor al segundo, multiplicar el primer término por 4, por 6, por 9, por 25, por lo que sea, pues va a seguir siendo positivo, ¿cierto? Entonces,
toda esa variación será positiva porque todos los términos de tu sumatoria serán positivos. ¿Qué implica esto? Que bajo esta condición, esto es un mínimo, porque la segunda variación será positiva. Tú estás acá y te estás yendo para arriba. Entonces, este punto es un mínimo. Ahora me vas a decir, Renato, entonces, mínima acción. No. Porque puedes haber escogido otra situación. Puedes haber escogido que sean iguales. Que T sea pi sobre omega. Y puedes haber escogido el primer término, fíjate acá. Ojalá tuviese un lapicero. Acá. Si haces n igual a 1, entonces pi cuadrado sobre t cuadrado menos omega cuadrado sería 0. Para el primer término. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si vas aumentando los términos? Si vas aumentando los términos, bajo esta condición te va a quedar esto de aquí. Entonces si aumentas n igual a 2, sigue siendo positivo. 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo. Y tú dices, pues bueno, esto sigue siendo la segunda variación positiva, por lo tanto, la acción sigue siendo un mínimo. Para el caso de iguales. Pero ¿qué pasa si yo, acá esto fue para menor, eso fue para igual, y ahora ¿qué pasa si es mayor? Si es mayor, tú puedes escoger acá unos valores en los que esto de aquí, esta diferencia, sea negativa, o puedes escoger valores en los que esa diferencia sea positiva. Entonces, para valores de t mayores a pi sobre omega, la acción es a veces positiva y a veces negativa. ¿Qué significa eso? Para las dos condiciones de antes, eso te salía mínimo. Pero para otra condición, que es la obvia, ya has tratado con el menor, con el igual y ahora con el mayor, te sale que esa segunda variación es negativa y a veces positiva. Eso es un punto de silla. Depende de ciertos valores para que eso sea un máximo o un mínimo. Como no te decides, llámalo silla. ¿Ya? Tú te puedes estar preguntando, ya, ¿y el caso máximo? Ahorita te muestro el caso, si es posible un caso máximo. Pero la moraleja de este ejercicio sobre oscilador armónico es que el principio de mínima acción, entre comillas, para el oscilador es en realidad un principio de acción estacionaria, no mínimo, porque a veces no va a serlo. ¿Ya? Esto de aquí es un resultado medio reciente, que revisaron el nombre del principio de mínima acción, porque así se lo ha llamado de toda la vida de Dios, pero hasta 2007 dijeron pues, a ver, no, vamos a ser un poquito más rigurosos y vamos a llamar de acción estacionaria. ¿Ya? En general, si tú acompañas un poquito esto, ya, ojalá, si no preguntas, tienes tu lagrangiano, parte cinética, parte potencial. ¿Ya? Si tú haces el mismo ejercicio que hiciste con el oscilador, te va a quedar ese 0, la primera derivada, la primera variación se hace 0 porque es la condición que tú estableciste y te va a quedar la segunda variación. La segunda variación es esta, ¿ya? Y haces lo mismo, vas a hacer una expansión de Taylor, acá, de Fourier, perdón, de Fourier para esta cosa extra que estás agregando ahí arriba, el Q1, lo que significa que este término de acá es dependiente de n cuadrado. Porque si tú derivas esto, haces tu integral, te va a quedar n cuadrado, como en el caso anterior. Entonces, si n es muy grande, porque es una suma que va desde 1 hasta infinito, quiere decir que esa segunda variación es positiva. Porque al tiempo, cuando n tome valores muy grandes, el término de aquí va a oscilar. Pero el término de aquí va a oscilar, pero va a hacerse más grande. Entonces, esto de aquí es, en principio, positivo, en la mayoría de casos. Y si no lo es, va a ser a veces positivo, a veces negativo. Pero nunca va a ser solamente negativo. O sea, nunca va a haber una segunda variación negativa. O sea, esa acción nunca va a ser un máximo. Va a ser mínima o estacionaria. ¿Ya? Entonces, volviendo al asunto de naturaleza, ¿qué hace la naturaleza? No toma la mínima acción. La naturaleza toma el camino que hace estacionaria una acción. Obviamente la naturaleza no hace las cuentas, ¿ya? No le interesa, ella actúa. Cuál sea el origen de esa acción, pues ya depende de tu postura filosófica, de creencia, lo que tú quieras, ¿ya? Pero en nuestra representación matemática, esto es lo que está haciendo la naturaleza. Hace extrema una acción, no mínima, ¿ya? ¿Para qué sirve todo esto de acá? Como dije, si bien a ti te puede ver
parecido, o inclusive, no sé si decepcionado, que hable en un contexto de físicos. Esto de aquí es extendible no solamente para física, para ingenierías, sino también tenemos redes neurales, tenemos biología. Esos dos papers, el segundo y el tercero, son de 2024 y 2025. El primero, si no me equivoco, era del 24. Y esto de acá es del 2026. ¿Ya? Entonces, están aplicando formulaciones lagrangianas a sistemas que no son necesariamente físicos. Ya, y tú te preguntarás, ¿para qué? Porque al final, si yo ya tengo mi ecuación diferencial, pues la meto en el algoritmo, resuelvo mi ecuación diferencial, obtengo mis curvas. Ya. El poder que tiene este formalismo, llamado formalismo lagrangiano, es... Uy, había agregado otra cosa, pero la borré. Es que tú puedes encontrar lo que se conoce como constantes de movimiento. ¿Ya? Ejemplo de constante de movimiento. Si tú por acá, por algún lado, has estado en medio del caos de las ecuaciones, has estado revisando, y te fijas en el lado derecho acá, si el lagrangiano no dependiera explícitamente de Q, la derivada del lagrangiano con respecto a Q punto es cero, ¿cierto? La derivada con respecto al tiempo de esa cosa que está ahí en medio debe ser cero. Por lo tanto, eso que está ahí dentro debe ser una constante. ¿Sí? Ya, eso en el sistema es una constante de movimiento. ¿Qué significa eso? Si tú estás estudiando un sistema físico cualquiera, ¿ya? A ti te importa toda la vida. A ti te importa saber, imagínate que tengas valores que no se mueven, que tú crees que en general pues no se mueven, pero por ejemplo, momento, energía, momento angular, empiezan a conservarse en tu sistema. Hablo de física. En un sistema eléctrico se conservará la carga total, se conservará la energía también, usualmente la energía. En computación, pues tendrán ustedes sus cantidades conservadas, la cantidad de procesadores, qué sé yo, que hay, es un número que se conserva. Entonces, si tus ecuaciones dinámicas tienen ese número constante, un cambio de variable puede reescribir a todo el sistema en términos de esas constantes. Y eso convierte a las ecuaciones que en principio eran súper complejas en ecuaciones análogas, pero más fáciles de resolver. ¿Ya? Entonces, ese es el poder que tiene el formalismo lagrangiano. Ahora, hay otro formalismo primo de este, la continuación, que es el formalismo hamiltoniano. ¿Ya? Porque ahí estuvo, la cadena es esta: Newton, Leibniz, después viene Fermat, Euler, Lagrange, Hamilton y luego Jacobi. ¿Ya? Todos matemáticos. ¿Ya? Entonces lo que hizo Hamilton fue reescribir toda esta dinámica en términos de otro sistema de ecuaciones, igual, pero la curiosidad es que este sistema nuevo, este formalismo nuevo, permite extenderte a la mecánica cuántica. No voy a hablar de esto porque me va a ocupar otra charla, pero la moraleja de todo esto que quisiera que rescaten es que esto de aquí es tan poderoso que no solamente le compete a la física ni a la matemática, sino cualquier área, lo que tú quieras. Escribe tu lagrangiano, escribe tus ecuaciones en movimiento, te saldrán tus ecuaciones, si por ahí hay constantes, reescribe esas ecuaciones en términos de las constantes y se resuelve más fácil. Puede aparecer geometría, inclusive, porque no sé si por ahí los de computación, los ciencias de datos, por ahí les han hablado que aparecen estructuras geométricas en los datos. Qué sé yo, pues un toro, por ejemplo, una esfera. ¿Ya? No solamente tiene que ser algo físico, una bola, una pelota. Qué sé yo, tus datos forman una esfera. Y tú dices, ya, pero no la veo. Claro, pero la estructura es la de una esfera. O la de un toro, una espiral, lo que tú quieras. Todo eso, si ya lo tienes contemplado, pues puede ser resuelto mediante este formalismo. ¿Ya? Y eso es súper moderno, eso es desde hace 2 años. Esos papers son buenos, les estaba dando una ojeada, pero ya se me fue un poquito más el lenguaje hacia ustedes, pero por ahí si les importa, pues véanlos. Son interesantes, son recientes. Y bueno, eso era lo que tenía que compartirles. No sé si les interesa o fue muy rápido. Yo hablo rápido, ya saben. Gracias. No sé si tienen preguntas. Uy, me robé esto.
Bueno, si no tienen preguntas, pues ahí está. Eso era. ¿Sí? Ojalá les haya gustado.